Bienvenidos a un nuevo programa de Open Heaven Salta, cielos abiertos para mi ciudad. Y desde ahí, de donde nos estés viendo, desde la provincia, desde la capital de Salta la Linda, queremos animarte que puedas recibir una palabra de impartición, de empoderamiento en lo sobrenatural de la voz del apóstol Rafael Cañamero. Hola, ¿qué tal amigo? Nuevamente nos encontramos en este espacio para poder compartir una palabra poderosa para tu vida. Prepárate porque vas a recibir un impacto de Dios y va a abrir tus ojos, que en este momento tú le has pedido a Dios. Háblame, tenemos una palabra para ti. ¡Qué lindo es gozarse en libertad delante del Padre! Isn't it great? To just be joyful in freedom before your Father. He's the best, he's the best, he's the best. Okay. Vengan para el altar, le invito. No se pierdan de esto. Si tú estás ahí en tu asiento, sal, ven. All right, we're going to do a little train. You ready? De este lado, vale para este lado. You ready? Vamos a hacer un trencito. Vamos todos a gozarnos y a romper todo paradigma de lo que es la alabanza, que si tres coros con un pandero se pudre Satanás. We're going to break the paradigm of what everybody thinks praise is. Praise is total liberty in the assurance of God the Father. Ready? Convierte mi lamento en baile. You ready? Lamento en baile. You ready? You ready? Me diste gozo, cambiaste mi lamento en baile. Lamento en baile, cambiaste mi lamento en baile. Me diste gozo. Algunos están sudando, danzando, pero yo quiero que todos, te voy a dar la oportunidad para que todos, Dios cambió tu lamento en baile. Baila.
He's changed your morning into dancing. Dance, brother. Dance. We're gonna sing one more time. He's changed my morning to dancing. He's changed my morning to dancing. He's changed my morning to dancing. He's giving me joy. He's giving me joy. Ha ha. He's changed my morning to dancing. He's changed my morning to dancing. He's changed my morning to dancing. He's giving me joy. He's giving me joy. Ha ha. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Me diste gozo. Me diste gozo. Ha ha. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Me diste gozo. Freedom is in this place. Come on, so you know what to believe. No one can take me. It's freedom. It's freedom. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Es el año de júbilo. No más cautividad. Hay libertad. Hay libertad. Todo el mundo con su mano arriba. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y estamos acá junto con ustedes en este tiempo tan especial y en tantas circunstancias cambiantes en nuestras vidas. Hoy vemos una sociedad en plenos cambios, un cambio tras cambio, que es como que a muchos tratan de acomodarse y otros se pierden en medio de los cambios. Pero qué importante, porque tenemos algo que no cambia y es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios es una guía siempre en nuestras vidas y la palabra de Dios es firme para poder iluminarnos. Hoy vemos sistemas que hablamos a veces de que hay corralitos financieros, corralitos de todos lados, estructuras del hombre que hacen que nuestra vida viva a veces oprimida, limitada, con temor, con miedos, con ansiedades, con afanes. Vivimos una vida a veces como ahogada, pero qué importante que sobre todas las cosas Dios está en medio de esto. Dios quiere obrar aún en medio de nuestras circunstancias y aún en medio de nuestros problemas. Por eso el mensaje que quería traer en este tiempo se llama ¿cómo opera Dios en nuestras vidas? Y una de las, vamos a ver las intenciones de Dios, vamos a ver cómo Dios opera, porque muchas veces a causa de estar alejado de Dios, estar apartados o estar, como dice, ignorante, porque la ignorancia espiritual indudablemente también nos daña. Podemos ver la palabra ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos habla, dice que Dios mandó. Dios mandó. Es decir, hay una expresión de que Dios declara, y cuando Dios declara, las cosas se construyen. Digamos que dice que Adán, fíjense en esto, Adán fue puesto en un lugar de riqueza. Es decir, que él no se ganaba la riqueza. Dios le dio riqueza porque lo puso. El hombre fue creado para vivir en riqueza y para moverse en la riqueza. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y cuando dice que Él mandó, Él proclamó, Dios se mueve a través de mandatos. Los mandatos de Dios son para poder traer cosas que no están a nuestra existencia. Cada vez que Dios manda algo, las cosas empiezan a suceder. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue.
Y Dios, aquel que está queriendo conocer a Dios, yo te digo, Dios se mueve a través de mandatos divinos, poderosos mandatos divinos. Y un mandato divino dijo, al hombre yo lo creo perfecto. Yo no creo pobres, yo no creo miserables, yo creo hombres completos para que vivan en riqueza. Ese fue el mandato dijo, yo te pongo ahí en medio del Edén. Dios, fíjese que no le dijo a Adán, anda Adán y ganate la riqueza. Dios lo puso en medio de la riqueza. Diga, cada vez que viene Jesús, algo poderoso pasa en mi vida. Diga, la presencia de Jesús está para que sucedan cosas del Espíritu, cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Suceden cuando Jesús aparece. La palabra de Dios nos dice que Dios es todopoderoso. Es decir, que Dios agarró e hizo la tierra, Dios hizo los cielos y agarró al hombre y lo puso ahí, sin necesidad de nada. Ni tampoco se lo tenía que ganar, porque todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto y todo lo hizo completo. Y ahí, como decía la palabra en Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dice la palabra mandó. La palabra mandó viene de una raíz que dice mandar o dar. Esa raíz nos habla de que Dios mueve, ¿cómo opera Dios? A través de mandato. Fíjese que no es una sugerencia como Dios dice las cosas. Dios tiene un decreto de autoridad, el cual no se puede revertir. Toda cosa que manda Dios es irreversible. Así como hoy quizás como nación a veces queremos establecer una ley, pero una vez que se establece una ley, hasta que hay un consenso, no se puede cambiar ninguna ley. Es un decreto, mucho más Dios, porque el decreto de Dios es divino. Y cuando vemos que dice que Dios, cuando hizo la creación, hizo bajo un rema, bajo un mandato basado en el poder divino que se mueve Dios. Te quiero decir que por ejemplo, cuando creó al hombre, Dios dio un mandato y dice que lo creó, y la primera actitud que tiene Dios hacia el hombre es bendecirlo. Es decir, que Dios se mueve a través de decretos y los decretos son irrevocables. Y si el decreto de bendición es irrevocable, el hombre nació para vivir en bendición. Pero ¿qué pasa? Dice que el hombre desobedeció, el hombre salió fuera en desobediencia. Y a causa de eso, en ese momento de desobediencia, en ese momento que entró el pecado, en ese momento entró la pobreza, entró el pecado y entró la enfermedad. Porque cuando hay desobediencia, esas son las cosas que entran en medio de nuestro ambiente espiritual que vive el hombre. Conozcas o no conozcas, hay un ambiente espiritual que nos rodea todo el día. Y la obediencia es la que habilita esa palabra irrevocable que Dios dijo, serás de bendición. Y cuando yo desobedezco, nace lo que es la maldición. Mucha gente no la puede ver, pero sí sabe que está bajo bendición o bajo maldición. Cuando te vuelves a Dios y conoces la palabra y el poder que hay en la palabra y el decreto que es irrevocable, cuando tú te alineas a Dios en obediencia, en ese momento la bendición se manifiesta. Pero también cuando tú te alejas de Dios y no obedeces, también la maldición se suelta. Pero hay un tiempo nuevo. Yo vengo a decirte de parte del Señor que hay un decreto, que en todo aquel vacío, dice que no existía nada. Y cuando hablamos de la nada, hablamos de vacío, hablamos de soledad, hablamos de oscuridad, hablamos de miles de cosas que están vacías. Que yo sé que a través de un decreto que vamos a soldar, Dios va a estar llenando todo vacío, toda oscuridad, y la luz de Dios se va a manifestar.
En el centro de avivamiento todos los días, de lunes a lunes, hay gente que está orando, que está clamando. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu problema, o yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando, pero sí sé que la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes que tengo para tu vida. Por eso te animo que nos mandes un WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla o un mensaje de texto con tu pedido de oración. Vamos a estar orando para que ese milagro suceda en la hora de Dios para tu vida. Paola, Sí. ella tenía un dolor en el pecho y no podía levantar los brazos. No podía. Pero hoy sintió un fuego que la quemaba y Dios la liberó y ahora puede levantar sus brazos. Llegó el río de Dios. Ahora te va a llenar de gozo. Amén. Te va a llenar de gozo. No podías levantar los brazos. No podía. Levantale para aquel incrédulo que está por ahí mirando diciendo, no, levante. Dele un fuerte aplauso, fuerte. Y decíamos que Dios opera a través de mandato. Cada vez que hay un mandato de Dios, es algo que empieza a existir. Cada vez que Dios, hay dos formas que intervenga Dios. Dios interviene a través de su mandato y a través de su Espíritu Santo. Por eso el mandato de Dios que está haciendo ahora es para que exista en medio de esa oscuridad, en medio de ese vacío, venga la luz. El mandato es hora, es tiempo que te acerque a Dios para que cambies tu vida, para que es tiempo de que dejes de vivir en la sugerencia, es tiempo que dejes de vivir en la autocompasión y empieces a moverte de la mano de Dios a través de los mandatos divinos que Él tiene para tu vida. Hay mandatos que empiezan a transformar tu vida y a cambiarla. Es decir, que detrás de cada mandato que Dios lanza al hombre es porque Él quiere bendecirte. Detrás de cada mandato hay una bendición para tu vida. Cuando hay un mandato, Él pone orden, Él pone ley y Él pone límites. El mandato es poderoso, necesitamos que el mandato de Dios llegue a tu vida. Y los hijos de Dios que conocen ya no se mueven por las emociones, por la sugerencia, por lo que dirán o lo que no dirán. Nosotros nos movemos por la palabra, porque la palabra de Dios es un decreto. Cuando hay un decreto, sale para acomodar las cosas. Cuando Dios envía un decreto, es para que el tiempo de nuestra vida empiece a apresurarse, a caminar en bendición, para que los negocios se abran, para que la tierra nos bendiga y para que haya bendición en nuestras casas. Por eso yo te digo, en este momento, quizás estás ahí y puedas empezar por fe. Yo quiero con el pastor participar, quiero abrir la boca, quiero en este día quiero moverme en esa fe. Le digo a la diabetes, sal de mi cuerpo. Le digo a ese hígado que sea tocado por el poder de la palabra. Declaro y ordeno, Señor, y decreto que mi casa y yo serviremos al Señor, que en mi casa no habrá división, que en mi casa hay paz. Ordenamos en este día que el mandato de Dios se manifiesta a través de tu boca. Declaramos libertad del poder de la palabra para que llegue en este momento a través de este medio. Yo ordeno y decreto un tiempo nuevo para tu vida, un tiempo especial de fe. Se termina la incredulidad, se termina el desasiego, se termina la inseguridad y empiezas a caminar a través de que hay poder en los decretos de la palabra de Dios. Digan, la presencia de Jesús está para que sucedan cosas del Espíritu, cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Suceden cuando Jesús aparece. Entonces, como dice la palabra, no te quedes callado. Cuando tú te quedas callado es cuando tu vida pierde control. Dice, Jesús es la vida y la palabra es vida en sí. Por eso cuando tú abres la boca, como dice ahí en San Juan 7:38, que si creyeres en la palabra de Dios, será de tu interior. Vendrá esa fortaleza, vendrá ese poder, vendrá ese
cambio generacional a tu vida, ese cambio generacional sobre tus hijos. Vendrá una transformación. Las cosas nuevas son para el presente y para la hora. Por eso yo quiero animarte a que abras tu boca y puedas decretar, porque el decreto sale para bendecirte. El decreto sale para cambiar tu circunstancia de vida. En este día declaramos, Señor, que algo nuevo se está soltando sobre la vida de cada uno con decretos de Dios para cambiar cada circunstancia donde hay enfermedad. Declaramos que por las llagas de Jesús hay sanidad. Declaramos donde la pobreza está, Señor, dice que la palabra dice, no hay justo desamparado ni que su simiente mendigue pan, y soltamos palabra de poder, palabra de autoridad, para que ese espíritu de miseria salga de la gente y encuentre un mandato divino que empieza a cambiar en pobreza, empieza a ser enriquecido espiritualmente, emocionalmente, materialmente, porque la bendición de Dios es integral, es poderosa, es cambiante, es transformadora. Señor, toda fortaleza en la mente que dice no cambio, no puedo cambiar, se cae en este momento a través de la declaración poderosa de la palabra. Declaro que toda fortaleza mental, Señor, que no le permitía entrar en el nuevo tiempo de Dios, ahora, Señor, suelto esa palabra renovadora, porque la palabra viene para renovar la mente, viene para quitar pensamientos negativos, todo pensamiento negativo, todo pensamiento depresivo, todo pensamiento de incredulidad se va en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Que la paga del pecado es una muerte, o sea que la paga de nuestro pecado, esas cosas que hacemos mal, tienen consecuencias, pero que la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y en este día yo quiero que ahí donde estés recibas el regalo de Dios a tu corazón. Que en este día el Señor Jesús, a través de su sangre, te pueda limpiar de todos esos pecados, pueda perdonar tus pecados y pueda entrar a tu vida y regalarte una vida eterna, una vida nueva, una vida de bendición. No que cuando te mueras vayas al cielo o vayas al infierno, sino que aquí en la tierra, en esta Salta la Linda, tú vivas una vida linda y bendecida por Jesucristo, el Señor de señores. Por eso te animo que si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu corazón, este es el día que ese regalo venga a tu corazón y puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que mi pecado me ha alejado de ti y que la consecuencia de mi pecado es la muerte, es el problema, son distintas consecuencias, pero yo en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados, yo renuncio a todo pacto que he hecho con este mundo. Yo en este día declaro que tú eres el nuevo Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados y te doy mi vida a ti. Gracias, Señor Jesús, porque me has hecho una nueva criatura. Si tú has hecho, amigo o amiga, esta oración con nosotros, te animo que te comuniques a los teléfonos que aparecen en pantalla o al Facebook Centro de Avivamiento Salta y nos hagas saber que en este día recibiste a Jesús en tu corazón. Recuerda, todos los domingos tenemos 2 servicios de poder, transformación y milagro en Catamarca 149. Te esperamos hasta la próxima semana.